Listo, listo. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, buenas noches. Hoy martes 7 de marzo para todos, para todas. Hoy estamos entonces realizando la actividad de desarrollo de la sesión de clase de el día, ya les confirmo, del sábado 4. Del sábado 4 de marzo, bueno, dada por las particularidades. Entonces, bueno, nos queda como tarea, como revisión para todos el proceso de que vean y ya luego pues hacemos en un foro adicional por unos puntos adicionales la revisión del pequeño video que dura 11, 12 minutos, en realidad es bastante corto, y nos muestra una relatoría de uno de los asesinos seriales de mayor representatividad en Estados Unidos, que es John Wayne Gacy. Él es conocido como Pogo el Payaso, y desde allí, pues bueno, nos puede evidenciar algunas actividades de cómo pueden apoyar los profesionales en salud mental, ya sea en psicología o en psiquiatría, para el proceso de coadyuvar a la toma de decisiones judiciales, que eso pues es básicamente lo que todos en la línea de formación realizamos desde el margen de la investigación y desde el margen de peritascos. Ya entonces entrando ya en materia respecto de las dos unidades temáticas que debemos agotar o están planteadas para agotar, para concluir para la sesión de hoy. Por un lado, entonces vamos a puntualizar sobre lo que es el concepto y el quehacer de la psicología jurídico-forense, y ya luego vamos a identificar pues cuál sería ese rol de ese profesional desde un escenario de un dictamen pericial, que es el grueso de las actividades a nivel de diagnóstico que realizamos los profesionales en psicología para ese proceso jurídico. En la sesión en la que nos conocimos, habíamos revisado un poco de, bueno, cuáles son esos ámbitos de actuación de esa psicología jurídica. Les recordaba en ese momento que tomamos por base España, dado que la psicología jurídico-forense nace en España y pues estamos apenas en Colombia adoptando algunas de las premisas y de las técnicas y procedimientos que se realizan en ese país. Básicamente entonces nos damos cuenta que el accionar de la psicología o la psiquiatría jurídica está en relación con todo lo que sea apoyo a las decisiones en ley, desde las diferentes ramas del derecho. En Colombia apoyamos las dos ramas de mayor representatividad, que sería el derecho penal y por el otro lado el derecho de familia. Pero no quiere decir que no apoyemos otras actividades. Dentro del área de la psicología de los tribunales, que la llaman en España el Colegio Oficial de Psicólogos, nos habla que este profesional puede realizar actividades periciales, que se llaman en Colombia dictámenes periciales, orientadas hacia lo que es el diagnóstico de menores de edad incursos en delitos, lo que para Colombia es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Importante que ustedes como futuros investigadores tengan en cuenta que en Colombia, luego de que el menor de edad cumple 14 años, es penalmente responsable como individuo por aquella conducta contraria a derecho que llegase a cometer. Por sus actividades laborales, ¿alguno de ustedes tiene contacto o ha tenido cercanía con menores infractores, con estos chicos en conflicto con la ley? No sé si Lorena, tu trabajo, Miguel. Dale. Miguel creo que decía que sí. Sí, señora, alguna vez. ¿Qué has apoyado? ¿Qué has conocido de esos procesos, Miguel? Estaba en la comisaría de familia, que conocí ese proceso. No, ese proceso lo pasaron fue un hurto. Pues primero el menor de edad fue puesto a disposición de la comisaría de familia, se le restablecieron los derechos
pero yo no me acuerdo qué pasó ahí, quién se lo llevó. Dale, dale, súper Miguel, gracias. Entonces, ¿qué implica? Como pues ya, pues Miguel no nos comparte, yo les decía, cuando un menor de edad, así sea 14 años, el día del cumpleaños, se ejecute un delito, es penalmente responsable. ¿Quién es el encargado de hacer todo el proceso legal de acompañamiento a ese menor de edad y de solicitar qué tipo de medida necesitaría o requeriría él según su caso? Sería ICBF o una comisaría de familia, que son dos entidades con las que ustedes como investigadores o en el área de derecho en la que más adelante si se dirigen a laborar van a tener muchísimo contacto. Entonces tenemos que tener en cuenta. Ok, dale Gabriela. Tenemos que tener en cuenta que siempre que hablemos de responsabilidad penal para adolescentes, ese proceso lo desarrollan siempre los institutos colombianos de bienestar familiar. ¿Cuándo lo desarrollan las comisarías de familia? Cuando, o mejor, en los casos en que en el municipio en el que el menor haya ejecutado la conducta no haya ICBF, ¿sí? Barbosa, no sé, creo que en Barbosa hay ICBF, creo que. No, 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 señora. Hay No, ICBF, exacto, entonces, ¿qué implica? Perfecto, pensé porque Barbosa, de las veces que he ido, porque no había entrado más allá de paso y de las veces que he ido a hacer las clases, pues se ve un municipio grande. Entonces, para esos casos, la comisaría de familia debe responder por todas las responsabilidades, valga la redundancia, que tiene ICBF, salvo los procesos de adopción. En Colombia, la única entidad que está avalada para desarrollar procesos de adopción de menores de edad es ICBF. Entonces, en Barbosa, que no hay comisaría de familia, debe adelantar todos los procesos de restablecimiento de derechos, que eso lo vamos a revisar en la unidad 2, y lo que son la responsabilidad penal para adolescentes. ¿Qué quiere decir eso para que no se queden con la duda desde ya? Que en este caso la comisaría de familia debe apoyar y hacer el desarrollo administrativo de todos aquellos casos en los que se presuma un menor de edad está en condición de riesgo, amenaza o vulneración de sus derechos, que eso sería el proceso de restablecimiento. Y ya cuando el menor está, al parecer, ejecutó un delito, se le debe, ¿cómo decirlo? Se le debe acompañar en darle respuesta a su situación jurídica, que es un proceso muy cortito, muy breve, desde que abre hasta que se cierra, en el sentido de que se dé sentencia si la hay, y estamos hablando de 72 horas. Es muy pequeñito ese proceso de investigación y de práctica, entonces para el caso de los psicólogos, donde al psicólogo, al equipo de profesionales de, en este caso, una comisaría o un ICBF, deben hacer una labor bastante maratónica porque llegó el caso hoy y hoy mismo o mañana a primera hora deben hacer el abordaje a ese menor de edad. ¿Para qué? Para identificar cuáles podrían ser esas causales o esos factores desencadenantes o detonantes a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal, que de una u otra manera favorecieron o motivaron que él ejecutara ese delito. ¿Para qué? Para que eso le dé luces al señor juez de familia, al señor juez de responsabilidad penal para adolescentes, porque hay un juez aparte para eso, para que él dé sentencia. Los procesos de las sanciones que se dan para el menor de edad infractor son educativas. Entonces, por eso vemos que pues son bastante cortas. En la mayoría de los casos, aquello que se busca es que el adolescente no sea separado de su hogar, de su entorno familiar, lo cual lamentablemente hemos visto a través del tiempo que es un mecanismo que favorece que el menor de edad nuevamente pues esté en procesos de reincidencia, que nuevamente vuelva. En conclusión, ¿cuál es la función acá del profesional en psicología? Identificar
¿Cuál es la situación de familia, de contexto social, de contexto personal que puedan dar luces de qué llevó al adolescente a ejecutar X conducta y qué se necesitaría, qué tipo de acompañamiento necesitaría ese adolescente a nivel asistencial, a nivel integral, para evitar que vuelva o a estar en curso en ese tipo de comportamientos? Entonces, desde ahí se hace todo el proceso de dictamen y de indicar cuál sería el tipo de procedimiento a nivel de acompañamiento clínico. Desde el área de derecho de familia, dentro de las actividades más grandes que desarrollamos, es la elaboración de dictámenes periciales, es decir, exámenes exhaustivos o a profundidad de cómo están las habilidades parentales de unas personas que son padres de familia cuando estamos hablando de procesos de separación y de divorcio. ¿Qué implica eso? Que si hay un pleito de guarda y custodia, recordando que cuando hablamos de guarda y custodia es cuál de las dos personas, papá o mamá, cuál de las dos personas va a tener bajo su responsabilidad el cuidado de estos hijos menores de edad. Entonces, ¿qué implica? Que le ayudamos al abogado del caso, llámese comisario de familia, llámese defensor de familia o llámese juez de familia, que pueda tomar una decisión en derecho que favorezca los intereses y las garantías de ese menor de edad. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una exploración de las habilidades, de la estabilidad emocional, psíquica, de cada una de estas dos personas que estarían en pleito, en conflicto, papá o mamá, ¿sí? Ya por el otro lado, si fuéramos a hablar de un proceso de divorcio y que ese divorcio tendría dentro de sus causales antecedentes de violencia intrafamiliar, de problemática de pareja, entonces favorecemos a la justicia o ayudamos a la justicia en el proceso demostrativo, sobre todo cuando hablamos de violencias económicas, de violencias psicológicas, porque pues sabemos que en las violencias físicas es fácilmente identificables las secuelas, sobre todo cuando hablamos de violencias que no han sido documentadas. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos hablando de un proceso, una persona que ha solicitado el divorcio de quien es su pareja y está diciendo que dentro de una de las causales son, qué sé yo, infidelidades, que es como lo que está más de la mano con estos procesos de violencia, y que además de esto ha sido sometido o sometida a través del tiempo a una serie de maltratos físicos, sexuales, económicos o psicológicos, que son los 4 diferentes tipos de violencias dentro de la pareja reconocidas a nivel legal, pero que esta persona dice o referencia que en ningún momento se acercó a ninguna entidad a reportar el caso, a solicitar una medida de protección y demás. Si no hay un soporte, lo que se solicitaría o en lo que podría, mejor, en lo que podría apoyar el profesional de psicología, pues sería en tratar de mostrar cuáles son las secuelas, si las hay, en esta persona tras haber sido la víctima de un proceso de violencia sistemático que ha permanecido en el tiempo. Entonces aplicamos, ya Lorena, los demás compañeros que han tenido acercamiento a psicología, creo que tengo 2 compañeros más que están en formación, una en formación, recuerdo, y otro compañero, una compañera ya que también es psicóloga. Entonces, pues ustedes bien saben que aplicamos TEDs, que realizamos entrevistas a la persona, que le realizamos entrevistas a las personas cercanas para identificar cómo está la persona a partir de eso que dice que le ha pasado. Nosotros no, nuestra función no es probar si está en una situación de violencia o no. Nuestra función es tratar de demostrar si la persona tiene unas características o unas secuelas que están asociadas a una persona que ha sido víctima o ha estado en X o Y situación. En el área penitenciaria, entonces, ¿qué implica? Que es el profesional que acompaña, creo que tenemos también una compañera que está en el área de sanidad de una institución penitenciaria. Entonces, el profesional en psicología acá, ¿qué es lo que hace?
hace el proceso de acompañamiento a la persona PPL, que es privado, persona en condición de privación de la libertad. ¿Para qué? Para que pueda ingresar a uno o a varios de los programas que tiene el sistema penitenciario, que es el sistema progresivo penitenciario. ¿Para qué? Para que al final de cuando la persona cumpla su condena, pues haya podido lograr y obtener los cambios necesarios a nivel de su perspectiva de vida, y que eso haga que difícilmente, a ver, alguien escribió acá por el chat, y eso haga que pues la persona, ok, ok, dale, gracias Lori. Entonces, les decía, que me distraje. Entonces, el psicólogo en el área penitenciaria lo que hace es realizar el proceso de acompañamiento a la persona privada de la libertad e incluirlo en alguno de los programas que tiene el Estado para favorecer ese proceso de resocialización. Además de eso, debe realizar una serie de dictámenes y evaluaciones periódicas a esa persona en condición de privación de la libertad, en el momento en el que él pudiera solicitar beneficios. ¿Beneficios a qué me refiero? Por citar uno, sabemos que en Colombia, cuando una persona ha cumplido las 3/5 partes de su condena y que la condena que se le dio está aparte de alguna transgresión, algún delito frente a un menor de edad, entonces él podría solicitar la libertad condicional. Pero para eso debe entonces el psicólogo de la institución penitenciaria realizar todo el proceso de elaboración del perfil ya en psicología clínica, ya el perfil clínico, y pueda dar un concepto favorable de cómo está la salud psíquica de esta persona. Algo un poco también delicado, de dar el concepto favorable o desfavorable cuando esta persona en condición de privación de la libertad invoque su derecho de, se me escapa ahorita el nombre técnico, se me fue. Bueno, básicamente en lo que consiste es que esta persona, cuando ha cumplido una porción de tiempo, creo que igual las 3/5, las 3/4, creo que son las 3/4, la persona puede pedir el permiso por 72 horas o 36, son 2 días, creo que son 36 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona básicamente, para no patinar en los tiempos, que ando embolatada, la persona, el privado de la libertad, puede salir de la penitenciaría. Sí, creo que es por 36 horas. Entonces, ¿qué implica? Debe realizar una evaluación del entorno familiar al que iría a llegar esta persona, debe realizar una evaluación psicológica exhaustiva a esta persona, porque si, digamos, esta persona en ese tiempo que está fuera de la institución comete un delito o no regresa, dentro de una de las responsabilidades que tendrían los funcionarios de la institución de que no se tomaron las medidas, recaería sobre el psicólogo, y eso da sanciones disciplinarias. Lorena iba a preguntar algo.
De hecho, sí, señora, y tú dijiste algo muy importante y que no solamente aplica a nosotros como psicólogos, sino en Colombia el 80 o más por ciento de las profesiones tienen tarjeta profesional. Y ahí hay un problema que Lorena tocó y es algo muy delicado y que todos ya cuando tenemos la fortuna de tener ya una profesión certificada debemos cuidar, que es nuestra tarjeta profesional. Entonces a veces por esa ligereza a todo nivel de fírmeme aquí, diga que yo no tengo ningún tipo de trastorno, o vaya, diga que pues vaya, haga una visita en mi casa y ya, es solamente por agotar el requisito, y resulta que el profesional por desconocimiento no utilizó el protocolo de trabajo social, si es una actividad de trabajo social, el protocolo de trabajo social es recomendado, no entregó el procedimiento en su debida forma, en los días indicados y demás. Eso implica que si no llega a pasar nada y la persona privada de la libertad tuvo su beneficio, salió por ese día y medio, ese fin de semana y regresó y no pasó nada. Pero ¿qué pasa si la persona, como en algunos casos sucede, de que fue y digamos que tiene un problema de retaliación con un familiar, con otra persona y llegó y transgredió a alguien o lo transgredieron a él porque no se hizo ese proceso de revisión del contexto a profundidad? Implica que no se tomaron las medidas que se han debido tomar. Entonces, ¿qué implica? Y lo que decía Lorena, ¿y a qué voy? Cuando ustedes vayan a solicitar o vayan a requerir el apoyo de un profesional, independientemente de la rama, psicólogo, psiquiatra, carpintero, el que sea, ¿sí? Deben ustedes velar porque la persona tenga conocimiento de qué es lo que se le está pidiendo y tenga la experiencia, la experticia en el área. ¿Por qué? Porque la ley colombiana es tan flexible y tan laxa que se presta para que haya N cantidad de problemas. ¿A qué me refiero? Si nosotros revisamos el Código de Procedimiento Penal, nos dice que perito es una persona profesional o con amplia experiencia en un arte, profesión u oficio. Punto. Pero ¿qué quiere decir eso? Para el caso de los psicólogos y para el caso del profesional en psicología de las comisarías de familia, y lo hablo desde mi experiencia personal como psicóloga que fui en una comisaría de familia por más de 5 años y como profesional que ha hecho labores de contraperitazgo de profesionales de comisarías de familia. Resulta que el profesional a veces es llevado por la ligereza de llega una solicitud. Necesitamos que realice una evaluación del entorno familiar del niño X para identificar si allí se le podría dar la guarda y custodia a estos tíos y que el niño esté bajo la tutela de estos tíos. Resulta que el profesional fue, miró, le hizo un test sencillo a estas personas y resulta que uno de los primitos, uno de los niños, de los adolescentes que estaba en este hogar, transgredió sexualmente a la niña. Entonces, ¿qué implica? El psicólogo revisó a profundidad. No, él simplemente hizo una entrevista muy sencilla. Para el caso de delitos sexuales mucho más grave aún. No recuerdo si en la clase inicial los mencioné, pero les comparto. He visto, porque no es la primera vez, he visto, para que Lorena se ría un poquito, he visto procedimientos que han hecho colegas nuestros a menores de edad, donde en lugar de hacer la toma de consentimiento informado, es decir, para que entendamos todos, la explicación de las formalidades de ley y que esta persona autorice el procedimiento por tratarse de menores de edad, son los padres quienes dan este consentimiento. Resulta que he visto casos acá en Santander en los que no se hace esa autorización, esa toma de la autorización por parte de los padres, sino que se les hace toma de juramento a estos menores de edad. Entonces, pregunto yo, o sea, ¿en qué cabeza cabe que a un menor de edad le vayan a hacer una entrevista, ustedes como investigadores,
les vayan a hacer una entrevista sobre algo que vio, conoce, estuvo allí, bien sea porque participó, porque fue al parecer la víctima, bueno, porque conoce algún tipo de información, y a esta persona se le haga toma de juramento. Eso no aplica para ningún contexto. Además implica que la persona pues de por sí va a estar presionada, va a estar coaccionada, va a estar altamente ansiosa y va a tener una alta probabilidad de falsear información, omitir información. ¿Por qué? Porque se hicieron las cosas mal. ¿A qué voy? Que legalmente esta persona psicóloga podía hacer el procedimiento. Según la ley dice que sí, ella acreditó que era psicólogo o psicóloga, pero se indagó si esta persona no es que tenga la formación, es que si la tiene fabuloso, debería ser así, pero además de eso que tenga la experiencia y la experticia, porque legalmente vemos que por ese tipo de ligerezas se cometen muchos errores en técnica y procedimiento que lo que hacen es invalidar ese elemento material probatorio que se recolectó si hablamos desde el área penal. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica? Que ustedes, como futuros investigadores, mis compañeros, colegas acá, ¿qué deben hacer? Deben primero verificar cuál es el procedimiento, la norma, qué nos dice la norma, qué nos dice para el caso de los psicólogos y psiquiatras, qué nos dice medicina legal y ciencias forenses de qué, de qué se debe, con qué se debe encontrar, cómo se debe construir ese informe, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes lleguen a sus manos como investigadores un informe de un psicólogo, de un perito, ustedes puedan identificar si cumple o no cumple con el mínimo de requisitos. Porque si no, ¿qué pasa? Si el procedimiento no está bien hecho, cuando vayan a audiencia de juicio oral, que es en lo que yo quiero prepararlos, los van a desbaratar, pero como con corta uña. ¿Por qué? Porque el objetivo de la contraparte es desacreditar. ¿Para qué? Para probar su teoría del caso. Entonces, si hay ese tipo de fallas y de falencias, pues es un elemento que se perdió. Y es donde vamos a hablar de la victimización, donde qué pasa con esa persona. ¿Qué pasa con esa persona a la que a usted como investigadora, a usted como psicólogo, a usted como profesional le dio X información y que de pronto usted se equivocó en cosas tan sencillas y tan pequeñas, pero tan significativas, como que no hizo la toma del consentimiento informado en su debida forma? Se cae, no sirve ese elemento material probatorio. Y al no servir, no va a ser tenido en cuenta. ¿Y qué pasa si esa persona que le reveló a usted información, a usted fue al único que hubo, con el que hubo empatía, se enganchó y fue con el único con el que se abrió y dijo las cosas, sobre todo cuando estamos hablando de niños? Entonces eso sí es el llamado a que antes de hacer cualquier procedimiento, sobre todo con menores de edad, ustedes verifiquen, corroboren cómo es la técnica y el paso a paso para evitar ese tipo de fallas que se pueden corregir de una manera muy, muy sencilla. Lorena nos iba a compartir algo.
De hecho sí, y de hecho por esa ligereza a mí me solicitan mucho contrapericias, sobre todo en la dinámica del delito sexual. ¿Por qué? Porque por esa misma ligereza y por esa misma, le voy a tomar el término, por esa misma dinámica de vecindad que a veces se da en los entornos, en los pueblos pequeños, se cree que, lo tomamos después, se olvidó y lo podemos corregir, le cambiamos la fecha. No, porque si estamos hablando de situaciones de orden legal, pues todo debe hacerse de manera extremadamente meticulosa. Entonces, ¿qué implica para los compañeros investigadores y que se orientan hacia las áreas del derecho? Nunca ustedes realizar ningún tipo de procedimiento, ningún tipo de abordaje, si no tienen la autorización legal, la toma de las formalidades legales, lo que estamos hablando, la toma del consentimiento. No se puede, no se debe. Que después me firma, que después lo busco, que es que esta persona que envió a la tía y no. Debe primero garantizarse que se cumpla el requisito legal. Es mejor aplazar el abordaje, aplazar el procedimiento, pero para hacerlo adecuadamente. ¿Por qué? Porque en realidad es lamentable que a veces un menor de edad en términos de delito sexual haga una introspectiva de todo lo que le sucedió, de cómo se sentía, de si contó con apoyo o no de padres y demás. Y resulta que por esa ligereza, por esa dinámica de vecindad que dice Lorena, entonces no se pueda tener en cuenta toda esta riqueza de información que brindó ese menor de edad porque el profesional no hizo las cosas adecuadamente. Y es ahí donde entro yo como perito a hacer un dictamen, un contrapericial, a decir, bueno, pero el documento, el procedimiento tiene estas fallas. Como por ejemplo, ¿cuáles? Son las más comunes, ¿sí? De no entregar la grabación del procedimiento. Siempre se debe entregar una grabación del procedimiento. Si se dice que se aplicó una entrevista, y eso también aplica para ustedes investigadores, la grabación del procedimiento y la entrevista. La entrevista me refiero a la transcripción textual, literal, de inicio a fin de la entrevista. ¿Qué quiere decir eso? Que un informe no puede tener 2, 3 hojas, porque si estamos hablando de una entrevista que duró 40 minutos como mínimo, ¿cuánto puede en extensión en páginas, a renglón seguido, a espacio sencillito, cuánto puede ser la transcripción de 40 minutos de una conversación entre dos personas? Entonces, son de pronto esos pequeños errores que van sumando y que son elementos en común que unen al investigador con los peritos y los profesionales en salud mental. Cosas elementales de grabar el procedimiento, cosas elementales de si dice que aplicó una entrevista, en el cuerpo del documento del dictamen pericial para los psicólogos debe aparecer la transcripción de la entrevista completa. Que el abordaje debe hacerse en privado, en solitario, sea la persona menor o no menor de edad. ¿A qué me refiero? De que el proceso de la toma de la información y la aplicación de pruebas, si hay la necesidad de hacerlo, que casi siempre se necesita, debe hacerse en solitario. ¿Por qué? Porque si es muy sencillo. Si en una entrevista de X cosa, a mí me preguntan que si yo tengo pensamientos o fantasías sexuales con otras personas que no sean mi pareja, mi esposo, y resulta que que lamentablemente está ahí al lado el suscrito, la suscrita soy yo, el susodicho, pues ¿qué implica? Pues que inmediatamente el susodicho, mi señor esposo, me va a mirar y me va a abrir los ojotes a ver yo qué voy a decir. Entonces, ¿qué implica? Que yo me voy a sentir obligada a decir lo que la otra persona quiere escuchar, no en realidad lo que yo pienso, lo que yo siento, la parte de mi verdad del asunto. Entonces, siempre es importante que nosotros, para evitar
el que la persona se sienta juzgada, que se sienta constreñida, que se sienta atosigada de algún modo, y también para bajarle sus niveles de ansiedad y de angustia, implica que siempre ese proceso de recolección de información debe hacerse en solitario. Usted como profesional, usted como investigador y la persona que le va a suministrar la información. Nadie más. Entonces, evitar esos pequeños errores que si los juntamos suman mucho. Evitar hacer juicios de valor, evitar señalamientos. Señalamientos como que es que esta persona fue agredida sexualmente. No, a usted le pidieron eso. No, nos vamos a limitar como el periodista a entregar la información, a entregar nuestro dictamen, nuestro concepto profesional, pero sin hacer juicios de valor. ¿Sí? Y desde allí entonces nos vamos dando cuenta que el profesional en salud mental dentro del área del delito tiene una franja muy amplia, muy robusta para hacer ese acompañamiento y la entrega de esos dictámenes psicológicos especializados. Pero además de la entrega de dictámenes hacemos otro tipo de cosas. Lo más robusto y lo más en mayor medida que hacemos es eso, la función 1, que sería evaluación y diagnóstico, que es la emisión de conceptos especializados sobre cómo está una persona en particular, sobre una cuestión en particular. ¿Sí? Anotación. Cuando ustedes soliciten los servicios de un profesional, de un perito, deben entonces dentro de el plan metodológico de recolección de información, deben indicar claramente cuando hagan la petición y le entreguen el oficio petitorio al profesional, debe quedar claramente consignado el para qué. Es decir, cuál es el objetivo de ese dictamen, de ese diagnóstico, de ese concepto. ¿Qué quiere decir eso? Que si a Lorena le piden realizar una valoración a una persona X, pues le deben decir para qué quieren saber, qué uso se le va a dar expresamente a ese concepto que ella va a dar. ¿Para qué? Para que ella de una manera estructurada pueda identificar cuál es el procedimiento que ella va a utilizar, cuáles son las técnicas científicas desde nuestra área que va a utilizar o va a requerir para dar respuesta a eso que se le está pidiendo. Y que ella no se puede salir de aquello que le han pedido. Porque a veces creen que porque somos psicólogos, entonces tenemos que recolectar todo lo de la vida y demás de la persona, identificar si tiene características clínicas, hacer X cantidad de aplicación de insumos técnicos, de escalas psicológicas, pero si no nos las pidieron, es decir, aquí tenemos que ser ampliamente prudentes. Usted debe ser prudente y debe ser cauto y debe limitarse a responder con las herramientas técnicas que tenga aquello que se le fue solicitado o se le solicitó. No más y no menos. Porque eso es lo que usted va a dar cuenta en esa audiencia de juicio oral. ¿Qué es lo que nos preguntan a todos ustedes como investigadores cuando vayan a esas audiencias? ¿Qué le solicitaron? ¿Cuándo se lo solicitaron? ¿Qué tipo de procedimiento hizo usted para dar respuesta a esa petición? ¿Sí? Es decir, ¿cómo hizo usted? ¿Qué herramientas técnicas utilizó? Luego, ¿qué encontró? Es decir, ¿cuáles serían los resultados de esas técnicas que usted implementó? Y finalmente, ¿cuáles serían esas conclusiones que usted entrega? Es decir, a esos dos o tres cuestionamientos que le hicieron a usted, a esos 2 o 3 motivos de ese dictamen que le pidieron a usted, ¿cómo los responde? ¿Sí? Entonces debemos siempre tener claro que cuando vamos a entregar ese documento, ese dictamen, ese procedimiento, debe tener esas partes. Repito, debe tener claro cuál es el motivo de la petición. ¿Sí? ¿Qué es lo que se quiere indagar? Debe tener claro la descripción del procedimiento implementado para dar respuesta a eso que se pidió. Debe estar la presentación de los resultados, que es allí donde les decía que debe, si se dice que se aplicó una entrevista,
debe aparecer todo el contenido de la entrevista, desde lo que tú preguntas como investigador y todo lo que te contestan, pregunta, respuesta. Y debe haber unas conclusiones, que es la respuesta que se da a esos objetivos o a esas peticiones que motivaron ese dictamen. Claro está, con el acompañamiento de los anexos que debe tener, del acompañamiento de en qué parte está disponible la grabación del procedimiento integral para garantizar que, o ustedes demostrar a posterioridad, que no tuvo ningún tipo de alteración. ¿Qué también hacemos como profesionales en psicología o en psiquiatría? Procesos de asesoramiento, ser consultores. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes conocieron X o Y proceso dentro del área jurídica, no solamente el área penal. Entonces, ¿qué implica? Bueno, ustedes pueden solicitar el apoyo o el acompañamiento de un psicólogo o de un psiquiatra para que diga, bueno, se necesita el apoyo o el acompañamiento de un psicólogo, puede él hacer un dictamen o no sobre qué y hacer todo ese proceso de asistencia técnica al proceso legal en el que se esté desarrollando. En el área penal, ¿en qué actividades hacemos mayoritariamente asesoramiento? Al proceso de contrainterrogatorios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién sabe cuáles son las limitaciones de una prueba psicológica? Otro psicólogo. Entonces, ¿qué implica? Que generalmente cuando nos encontramos que en un proceso penal, en un proceso de investigación, hay el dictamen de un psicólogo o de un psiquiatra, la contraparte siempre se asesora de un profesional en el área para que revise y lo pueda acompañar en cómo poder hacer ese proceso de contrainterrogatorio, de contradicción en esa audiencia, donde pueda hacerle ciertas preguntas estratégicas a ese perito, a ese profesional, con el ánimo de que de desvirtuar el concepto final que da ese profesional. Situación clásica para que me la entiendan y no darle más vuelta al asunto. Les decía hace ya unos minutos que en alguna oportunidad ya me he encontrado con varios, que el profesional en psicología, en lugar de realizar la toma del consentimiento de los padres, la autorización para que él pueda realizar el abordaje a un menor de edad adolescente, no hace eso, y en lugar de hacer esa toma de formalidad legal, lo que realiza es la toma de juramento a partir de un abogado, del comisario, del defensor de familia, que pasa más en las comisarías de familia, hay que decirlo. Entonces, a partir del comisario de familia, se le hace la toma de juramento a ese menor de edad y luego él sí realiza, el psicólogo realiza la entrevista, a veces en compañía del comisario, error que no se debe hacer. Entonces, ¿qué implica? No le pidieron a Paola hacer un contrapericial, pero sí le pidieron y sí le pagaron unos honorarios por asesorar al abogado de la defensa técnica, el que está defendiendo a la persona que está siendo señalada. Entonces, ¿para qué? Para que le ayude a formular las preguntas que le realizaría a ese profesional en psicología. ¿Sí? Entonces, sencillo, que si él sabe que es un consentimiento informado, ¿sí? Que si en qué parte del dictamen, ¿sí?, se puede evidenciar que él realizó un consentimiento informado, que si es habitual, y él, que un profesional en psicología pueda hacer el cambio de consentimiento por toma de juramento, que cuáles son las implicaciones para una persona de que se le haga la toma de una entrevista cuando está en compañía de otras personas, que si considera que eso pudo generar que la persona omitiera algún tipo de información, de que el profesional emite ciertas conclusiones, como por ejemplo diciendo que el menor de edad o la persona no está faltando a la verdad, que su testimonio, en esas palabras, que su testimonio es creíble. Y para que el profesional pueda decir que el testimonio es creíble, ha debido aplicar un protocolo evaluativo
donde nos diga en qué nivel de credibilidad está esa narrativa de los hechos que utilizó, en esa narrativa de los hechos que le dio al profesional. Entonces, ¿qué implica? Que, pues, ¿quién conoce de cómo se realiza el procedimiento, de si tienen un sustento técnico y teórico las conclusiones que está entregando ese profesional? Pues otro colega, ¿sí? O una persona que ya ha tenido un buen grueso de acercamiento a ese tipo de situaciones o de cuestiones. Porque si no, sencillamente, pues, el juez no sabe, el fiscal no sabe, el abogado de la defensa no sabe y se tomó una decisión, buena o mala, no vamos a revisar eso, tomó una decisión, pero donde hubo procedimentalmente fallas internas dentro de la práctica de las pruebas que se solicitaron. Entonces, generalmente el grueso del proceso de asesoramiento lo utilizamos en eso. Cuando hablamos de intervención, entonces hablamos en el diseño, no la ejecución, en el diseño de protocolos terapéuticos a personas en conflicto con la ley, lo que les hablaba de la dinámica penitenciaria, y hacer el acompañamiento a comunidades que han sido víctimas o que tienen secuelas asociadas a algún delito, alguna situación en conflicto con la ley. Se realiza la parte de acompañamiento a comunidad, que ya sería más de tipo social, de la psicología social y asistencial, que cruza todas las áreas de la salud mental y de la psicología, que es el proceso de trabajo directo con las comunidades o los grupos con ciertas características de riesgo. Entonces hablamos que, por ejemplo, las comunidades rurales es mucho más común que se den los fenómenos de homicidio, pero con arma blanca, por retaliación, por riña o por conflicto de familias. Entonces es diferente. En Bogotá, por ejemplo, el número de muertes por machete es mucho menor que en un municipio como Barbosa, por ejemplo, porque pues hay cierta ideología que no podemos desconocer. En el proceso de victimología, lo que hacemos es ese proceso de dictamen y de evaluación especializada, pero ya habiéndose probado previamente de que la persona fue víctima de un delito, de una situación, lo que se busca acá es que el profesional en psicología pueda identificar si esta persona o a esta persona se le ha desarrollado una patología mental perdurable en el tiempo, de gran implicación, que se dio, que emergió a partir del delito del cual fue víctima. El delito en concreto y el más histórico, el de mayor grueso cuando hablamos de victimología, de las familias o las víctimas, valga la redundancia, del secuestro en Colombia. Sí, el proceso tan famoso que la demanda en contra del Estado que interpuso hace una buena cantidad de años Ingrid Betancourt por responsabilizar al Estado por su secuestro, y que además de eso, pues todas las implicaciones a nivel mental y psicológico y demostrar que tenía pues un trastorno mental, un trastorno de estrés postraumático, bueno, una serie de alteraciones. Entonces, ¿qué implica? Que cuando ya se ha finalizado y ya se ha sancionado un proceso penal, pues ya lo que se busca es que si esta persona, a partir de eso que le pasó, que ya se probó que le pasó, tiene algún impacto en su salud mental y que sea de amplia consideración, pues eso implica que básicamente lo que se busca aquí es unos dineros, sencillamente. De modo que pues el psicólogo no va a decir cuánto vale reparar los daños, no. Lo que va a decir el psicólogo o el psiquiatra, si esta persona tiene un trastorno, cuál es el espectro de este trastorno, es decir, qué áreas ha afectado, cuáles serían los efectos en la vida de esta persona, en su vida laboral, en su vida familiar, en su imagen personal, en su autoestima, en su dinámica de pareja, en su dinámica sexual, en su ejercicio de rol de padres, en su rol paterno. Y así entonces, identificando de cuáles son como las secuelas, los efectos que esta persona ha vivido o se le desencadenaron a partir de ello, pues entonces el juez va a tasar un dinero que quien le generó todo este
todo este daño pues debe pues asumir el costo. En mediación y conciliación, entonces apoyamos todo lo que son los procesos de conciliación. ¿Sobre qué? Sobre lo que hablábamos al inicio de la sesión, sobre lo que son las custodias, sobre lo que son los restablecimientos de derechos, sobre lo que son las violencias intrafamiliares, es decir, todo lo que se puede generar, se puede dar una respuesta legal a partir de un acuerdo entre las partes, pero se necesita el acompañamiento y el dictamen de un profesional. Aquí muy rara vez se utilizan los psiquiatras, pero sí un profesional en psicología. ¿Para qué? Porque si hay una pareja que está en proceso de divorcio o ya se separó o nunca vivieron juntos, pero sí tienen uno o varios hijos en común y se debe establecer cuál de estas dos personas va a ser el responsable por el cuidado de estos hijos, pues no es simplemente de que se reúnan estos dos mediados por un abogado y que digan, bueno, ¿con quién se van a quedar los niños? No, debe haber un concepto de un trabajador social como mínimo y un concepto de un psicólogo donde se identifique el estado de cada una de las partes, llámese el papá, llámese la mamá, si hay otras personas en conflicto allí. Si este menor de edad tiene como mínimo 6 años de edad, también se identifica él cómo está, con cuál tiene mayor afinidad, mayor vínculo, cómo es la relación con cada uno de ellos y se le tiene en cuenta su preferencia. Entonces quiere decir eso que el psicólogo apoyaría aquí la decisión que se vaya a tomar en aras que, pues que sea con miras a ese bienestar, esa garantía de derechos por el que debe procurar el Estado, de que este menor de edad esté en el mejor entorno posible. Y lo último que podemos hacer, que es en lo que los profesionales en buena porción menos nos dedicamos, que es en el área de investigación, que es formular básicamente nuevos modelos, generar novedad a nivel técnico, a nivel científico, frente a, en este caso, técnicas y procedimientos o alternativas interventivas para personas que estén en alguna situación de contexto legal. Entonces, hasta aquí, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, opiniones, mociones. Ok. Sí, profe, vamos bien. Solo que sí se me pasó participar ahorita de que, pues que qué grave que, como que por salir de las cosas, por salir del paso, hagan las cosas de afán, hagan las cosas mal. Y el proceso, y lo que yo insisto, y porque lo he visto a través del tiempo, es el impacto en la persona de un mal procedimiento. O sea, el proceso de victimización se da aquí. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, porque en algún momento de la vida hace buenos años me pasó, me robaron? Sí, a todos, ojalá, o a la mayoría de colombianos en algún momento de la vida nos hurtaron, nos atracaron. ¿Sí? ¿Qué pasa si vamos primero a la policía? Vamos primero a la inspección de policía y nos dicen que no, que allá no es, pero nos capturan toda la historia, nos oyen, nos toca esperar y luego nos dicen, no, aquí no es, vaya a tal parte. Y en esa parte fuimos a la policía y nos dijeron, no, aquí no es, toca que vaya a tal parte. Pero nos tomaron la entrevista y así la persona termina yendo aquí y allá y termina contando, haciendo una narrativa una y otra vez sobre su situación. Va a llegar un punto en el que diga, no quiero volver, no voy a hablar, no voy a acudir a la justicia, se cierra un poco. ¿Por qué? Porque no encuentra ningún tipo de beneficio, todo lo contrario, ¿sí? Porque es que cuando de algún modo nosotros narramos o traemos a nuestro aquí y a nuestro ahora alguna situación fuerte, alguna situación de alto impacto, pues quiere decir que anímicamente no nos vayamos a sentir bien en las horas próximas y que a la persona no le genera ningún tipo de beneficio. Entonces, ¿qué implica? Y por eso se hace el proceso de revictimización, que es la apreciación o la percepción
de no tener ningún tipo de acompañamiento, antes todo lo contrario, de ser señalado, de ser acusado y demás, y la persona dice, no acudo a la justicia, dejo eso ahí, no lo hago más. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay una buena cantidad de malos procedimientos que se hicieron y que empieza de algo muy sencillo, de que en las instituciones no se conoce, no conocemos las rutas de atención, las rutas de denuncia. Entonces implica que las personas tienen que pasar a una y a otra institución y contar una y otra vez y gastar dinero, gastar tiempo, exponerse a revivir nuevamente la situación, cuando al final de eso van a decir, bueno, pero yo, mi plata no me la van a reconocer. Estoy gastando es más plata en ir a las citas, a decir otra vez y para que al final dijeran lo que me dijeron a mí, no toca que ponga el denuncio contra desconocidos porque no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué hizo la Paola? Pues no volvió. ¿Por qué? Porque la persona dice, bueno, pero ¿y yo acá qué voy a sacar? ¿De qué me va a servir? Entonces es el llamado a hacer las cosas desde el momento 1, desde el momento 0, de la mejor manera posible para tratar de, ustedes y nosotros como psicólogos, apoyar en esa humanización de la justicia, que es el fin último del derecho propiamente. Entonces, desde la psicología, ¿por qué se considera que somos un área que coadyuva, que apoya a la justicia? Precisamente por eso, porque a partir de la experticia, el dominio técnico y teórico en cómo es el comportamiento humano, ¿sí? ¿Qué lo desencadena, qué lo motiva, qué lo mantiene? ¿Sí? Identificar, pues, cuáles fueron esas situaciones causales y contextuales que llevaron a una persona a ejecutar X o Y situación, cuáles son las particularidades personales, familiares y contextuales que tiene una persona para identificar si puede tener bajo su responsabilidad el cuidado de un menor de edad, puede ser un padre adoptivo. En el caso de adopciones somos un profesional fundamentalísimo para identificar si esta persona tiene unas secuelas permanentes en el tiempo o que se pueden mantener en el tiempo, y eso hace que de uno u otro modo no pueda administrar o tomar decisiones sobre su haber económico, que serían los procesos de interdicción judicial, donde digamos una persona, por ejemplo, en condición de ludopatía, conocida como juego patológico, sea la persona que tiene adicción a los casinos, al juego, pues ¿qué implica? De que para que un juez pueda decirle, no señor, usted, su casa, sus bienes, su dinero, su pensión, no puede manejarla usted a su conveniencia, a su libre albedrío, porque necesitamos protegerlo a usted y las personas por las cuales usted económicamente responde, implica que se debe probar cuando la persona tiene una depresión, cuando la persona, en el caso más habitual, la persona tiene una patología del neurodesarrollo, el típico caso de una persona que tiene síndrome de Down. O sea, ¿qué pasa si esta persona tiene un síndrome de Down de alta consideración, que tiene una edad mental de 6 años y resulta que fallecieron sus padres y tiene un haber económico grandecito? O sea, ¿quién va a responder por él? Porque la familia procuró de que, bueno, de que haya un buen haber financiero para que tenga sus necesidades básicas cubiertas. ¿Y quién va a velar por él? ¿Quién va a velar de que no se malgaste o no se despilfarre su dinero? No se debe nombrar una persona que lo represente para que tome ese proceso para que tome esas decisiones a nivel de administración de su patrimonio propiamente. ¿Quién hace eso? El psicólogo. Identificar cómo está la persona, si tiene o no tiene una patología y cuáles serían las implicaciones de ello vistos desde un escenario de ley. ¿Sí? Y desde allí entonces apoyamos las 4 grandes áreas del derecho en Colombia, como les decía iniciando la sesión:
Las dos más grandes que apoyamos sería el área de familia y el área penal. Entonces, en familia, ¿qué apoyamos? Lo que son las patrias potestades o custodias. No quiere decir que sea lo mismo, ¿sí? Patria potestad igual a conjunto de derechos y deberes que como padre y madre tenemos o tienen las personas sobre sus hijos legalmente reconocidos, registrados, ¿sí? Custodia igual a responsabilidad de el cuidado y la tenencia del o los hijos menores de edad. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica? Que aquí el psicólogo lo que va a decir es cómo están las habilidades parentales y si esta persona está en la capacidad, en la facultad de cuidar y velar por este o por estos hijos. En los procesos de adopción, igual, verificar si la persona tiene un perfil parental apto, cómo están sus habilidades. Para eso hay N cantidad de pruebas. La más habitual y la más robusta que se utiliza en Colombia es una prueba que se llama CUIDA. En la CUIDA, entonces, ¿qué le podemos entregar al comisario, juez o defensor? Nos entrega de estilo de crianza, es decir, nos está mostrando si esta persona tiene un patrón de cómo educa a su hijo, desde un patrón permisivo, desde un patrón autoritario, o desde un patrón reflexivo, o de un patrón negligente, es decir, que me vale, 5, de que no le importa, ¿sí? De cómo resuelve los conflictos, de esta persona a nivel individual, cómo están en ciertas características de ansiedad, de imagen propia, de tolerancia a la frustración, porque en la medida en la que yo como ser humano esté estable, pues de igual manera puedo ofrecerle, puedo proyectarle esa estabilidad y esa seguridad a la o las personas que estén bajo mi cuidado. Entonces, no solamente es aplicar una entrevista, una valoracioncita y verlo, charlar con él media hora y firme aquí y entreguen 2 hojitas el concepto, que es como en algunas ocasiones sucede. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la garantía de derechos de menores de edad. Estamos hablando que apoyamos procesos de violencia intrafamiliar, que eso vamos a revisar en la siguiente unidad. Entonces, de protocolos evaluativos, donde nos hablan de nivel de peligrosidad que representa agresor para agredido, potencial de reincidencia, estimativo de peligro de muerte, si así lo fuera, en que puede estar la presunta víctima. ¿Para qué? Para ayudar a ese proceso, coadyuvar, por eso lo decía, coadyuvar a la justicia. De nosotros no decimos qué hacer, pero lo que le mostramos es cómo está la persona frente a unas características o a unas particularidades que se le han pedido. Hablamos de que apoyamos el proceso de restablecimiento de derechos y de responsabilidad penal para adolescentes, que fue con lo que casi que abrimos la sesión del día de hoy. Y ya en el área penal realizamos el grueso de las entrevistas judiciales, que en esto ustedes y nosotros realizamos entrevistas judiciales. Generalmente las entrevistas judiciales reservadas mayoritariamente para los psicólogos son a personas con particularidades cognitivas o evolutivas, es decir, de maduración de edad especiales. Sencillo, traducido al castellano. Quiere decir que se recomienda que preferiblemente quien realice una toma de información a un menor de edad bajo el protocolo de una entrevista judicial sea un psicólogo. Ustedes entrevistadores lo pueden hacer. De hecho, actualmente quienes están adscritos a policía judicial y reciben el curso de entrevista judicial de tipo forense para menores de edad, pues tienen la certificación, están facultados para hacerlo. Pero aún así, ¿qué se recomienda? Lo que establece el Código de Infancia y Adolescencia, que nos está diciendo básicamente que se debe o se recomienda que el profesional, antes de hacer esta entrevista a este menor de edad, esta entrevista judicial, este profesional no psicólogo, que primero solicite una revisión y una autorización por ICBF para realizar el procedimiento, o que tenga un acompañamiento de un profesional en psicología. ¿Para qué? Para que las preguntas estén formuladas de acuerdo a
la edad, a la capacidad de la persona, de que no sean, que no victimicen, que no hagan que la persona entre en crisis, que sean entendibles, es decir, que lo que se va a preguntar, cómo se va a preguntar y el orden de las preguntas esté particularizada para la persona por su condición social, educativa, de edad y de vivencia, que es la más importante. ¿Sí? Entonces, eso es como una recomendación y un tip muy importante que tienen que tener ustedes en cuenta, porque desde allí, cuando vayan a audiencia de juicio oral, créanme que les van a preguntar qué tipo de acompañamiento recibieron ustedes o cómo formularon esa entrevista, qué aspectos tuvo en cuenta, cómo la elaboró. ¿Sí? Entonces, eso es muy, muy importante que ustedes lo tengan allí de aquí en adelante muy presente. Hacemos proceso de credibilidad de testimonio, que eso está reservado para el delito sexual. Entonces, donde, como les decía también hace un ratito en la sesión, donde lo que se busca es entregar un estimativo de probabilidad. ¿Qué tan creíble, probablemente increíble, que son los dos extremos, las dos polaridades que nos entrega la escala CBCA? C de casa, B de vaca grande, de burro, A de Andrea, de Amelia, la C de casa y nuevamente la A de Amelia. Amelia por mi hija, así se llama. Entonces, en credibilidad lo que hacemos es entregar, no si esta persona es mentirosa o no, lo que estamos es entregando es que la probabilidad de certeza, de verdad, que tiene un testimonio, una narrativa de unos hechos sobre una situación en puntual, en concreto, que nos dio la persona. ¿Sí? Entonces, si decimos la persona, posiblemente, o sea, la persona sí fue víctima de delito sexual porque lloró, porque hizo esto, porque está afectada, porque tiene características asociadas a trastorno adaptativo, nos da herramientas para decir, ¿es creíble lo que nos dijo? No. Entonces, ¿qué implica? Por eso les decía en el paso a paso procedimental de los dictámenes, que haya una coherencia y una correspondencia en lo que nos pidieron en el dictamen con la metodología que nosotros entregamos y que esa metodología tenga la fuerza necesaria y la contundencia necesaria para dar esas conclusiones. Porque yo no puedo soltar al aire de que sí es creíble y es contundente lo que la persona me está diciendo cuando no tengo ningún soporte técnico o científico que me valide esa afirmación que yo estoy haciendo. Por eso les decía, no podemos hacer, ni ustedes ni nosotros, ni ningún profesional o persona que apoye el área legal, no podemos, no estamos facultados para hacer juicio de valor. Es que yo creo, es que a mí me parece, es que no. Si no tenemos una herramienta que lo sustente, no lo decimos o damos la afirmación. No hay herramientas, no hay soportes suficientes para dar respuesta a esto que nos solicitaron. Punto. Hacemos procesos de dictámenes para daño psicológico, que era lo que les hablaba de la victimización, del proceso de victimología, perdón. Hacemos acompañamiento, hacemos dictámenes cuando hay la presunción de inimputabilidades o inimputabilidad básicamente, donde lo que hacemos es identificar si esta persona tiene una facultad cognitiva y de entendimiento necesaria, mínima, que represente que esta persona entendía claramente lo que estaba haciendo y que tomara decisiones. En la primera clase que nos encontramos, porque siempre lo hago, les digo y les recuerdo en este momento, no por el hecho en que una persona tenga una patología mental, tenga un trastorno, no quiere decir que la persona no vaya a ser jurídicamente responsable por lo que hizo. Y por eso les hablaba y siempre les hablo de dos casos. Les hablo de Luis Alfredo Garavito y les hablo del transgresor de Natalia Ponce de León. Ambos tienen un trastorno mental, evidenciado, probado por psicólogos, por psiquiatras, no por uno, por varios. Pero ¿qué implica? ¿Dónde están ellos en este momento? En condición de privación de la libertad. ¿Por qué?
porque tienen un trastorno, sí, pero ese trastorno impedía que la persona estuviera parada en la realidad, en el aquí y en el ahora, supiera qué es lo que está haciendo. No, tanto así que lo planearon cada uno desde la particularidad de lo que hizo, que lo deseaba, que lo organizó, que tenía la intención. Entonces, cuando hay la intención de generar un daño, cuando hay la comprensión de lo que yo estoy haciendo y aún así no me interesa ni conozco las consecuencias que va a tener para esa persona o va a tener en mi persona bajo la ley, que puedo ser privado de la libertad, que puedo ser sancionado y aún así yo lo ejecuto, quiere decir que es desde allí donde entonces la persona va a ser sancionada. Entonces, o cuando hay la presunción de situaciones de alteración neurológica, llámese por trastorno del neurodesarrollo o deterioro neurocognitivo como un Alzheimer, lo que se busca es el apoyo de un psicólogo para que él pueda evaluar cuál es el impacto de esa alteración mental en la persona y si él estaba en la capacidad de entender y decidir lo que hizo o no. No decimos si la persona es imputable o no. Lo que hacemos es entregarle herramientas a quien nos las pidió, llámese de la parte acusadora de la fiscalía o llámese de la defensa técnica. Y ya pues ustedes saben que el juez es algo así como Dios. Él es el que revisa y decide. Y punto. Apoyamos el área de tratamiento penitenciario, que ya les había hablado un poquito de eso. Habíamos hablado también de los beneficios del interno. Lorena también nos había compartido un poquito de eso. Es decir, acompañar de, bueno, qué tipo de medidas, qué tipo de asistencia debe tener una persona que está en condición de privación de la libertad para prevenir que cuando retome su libertad, pues que nuevamente ejecute delitos. Hablamos de autopsia psicológica y perfilación criminal, que son dos cosas que se están haciendo todavía de modo muy incipiente, de modo como muy, ¿cómo decirlo? Como muy primitivo en Colombia, que a eso sí nos lleva años luz todo lo que es Estados Unidos y Canadá, porque pues hay muchas técnicas científicas que todavía acá no hay muchos equipos técnicos y tecnológicos que acá ni al caso. O sea, hasta acá hace unos 10 años atrás se está tratando de tener una base de datos de toda la parte de huellas, de evidencia biológica, evidencia física de personas que han cometido, que han transgredido la ley y sobre todo de gran implicación. Y por eso entonces es bastante fácil en Colombia de que una persona ejecute delitos sucesivos, delitos en serie, y que no haya ese proceso de conectar los puntos. Eso para el caso de la perfilación criminal. Entonces, en perfilación criminal, ¿qué hacemos? Identificar hay un delito. Por ejemplo, en su momento vamos a revisar el caso de, se me escapa ahorita el nombre, creo que se llama Cecilia, se me escapa ahorita, se me fue. Bueno, pero ese caso se conoce más por el caso del coronel Aldana, que es una persona pues adscrita en su momento a la policía, que le quita la vida a su esposa, a la mamá de sus hijos, y le hace un tratamiento muy particular al cuerpo, de modo que él lo que quiere es que sucedan dos cosas. Uno, que sea muy difícil identificar el cuerpo. Y dos, que sea muy difícil identificar quién ejecutó el homicidio. Sí, entonces, ¿qué cosas en particular hizo él? Que recuerden en este momento, porque es un caso muy histórico y muy de gran implicación en Colombia. ¿Qué hizo él? La desmembró, le quitó los pulpejos de los dedos, es decir, para que no pudieran ser reconocidos, para que no tuviera huellas dactilares, sencillo, que no se pudiera identificar de quién era. Ella se había hecho un proceso de aumento de senos, le extrajo las prótesis mamarias, porque las siliconas tienen unos cereales, un código, y es único. Entonces, ¿qué implica? Que fácilmente se hubiera podido identificar. Le extrajo ciertos molares
¿Para qué? Porque sabemos que por las placas dentales es fácil identificar o es posible que se identifique a una persona. Y cometió y ejecutó ciertas cosas con sevicia. Entonces, ¿qué implica? Que a partir de cómo ejecuta el crimen podemos identificar psicológicamente si es posible o no que homicida y la persona pues que perdió la vida, si se conocían, si no se conocían, si podían tener un vínculo, un trato o no. Cosas como por ejemplo de que él le hizo un tratamiento a la cara, al rostro, de modo que le hizo una serie de cortaduras. Imagínense como si hubiera jugado, como si hubiera tratado de hacer en su rostro una cuadrícula. ¿Para qué? Uno, porque pues sabemos que el rostro es lo que nosotros mostramos de cara a los demás. Entonces era atacar la imagen, la identidad de la persona desde lo que ella era, además de que fuera con mayor dificultad fuera reconocida. Le apuñaló cierta área del abdomen, pero en la parte genital, toda esa parte de la piel, la extrajo y la dejó tirada en otra parte. Entonces, al hacer todo ese proceso de tratamiento, de retirar la parte de la vulva y dejarla en otra parte y que no estuviera cubierta de sangre, más darle un tratamiento como más perfeccionista, más a la minucia, quiere decir que debía haber un vínculo entre ellos dos. No se hablaba de un ataque de una persona desconocida, hablaba de una persona que tenía cierta imagen errónea de posesión. De posesión, ¿por qué? Porque ella es mía. Sí, mía de que estábamos hablando de un amante o de una persona que tuviera una relación platónica, patológica muy fuerte con esa persona, ¿sí? Y si no respondió a lo que él quería, pues la ataca de ese modo. Entonces implica que nos va diciendo, así como vemos en las películas estadounidenses, ¿quién pudo haber sido? Y se empieza a hacer ese proceso de ustedes investigadores a recolectar información de quiénes podrían ser y a descartar aquellas personas cercanas. Entonces esta técnica del criminal profiling nos sirve es para cuando hay delitos, sobre todo en los homicidios, que no se ha identificado quién es la posible persona y demás, favorecer ese proceso investigativo o unir delitos seriales, buscar ese patrón. Apoyamos los psicólogos muy, muy de la mano con ustedes, porque ustedes son los encargados de hacer esas visitas de campo, hacer ese proceso de la labor de toma de recolección de evidencias físicas. Las tomas fotográficas son bien importantes, la toma de residuos, entonces si hubo o no residuos en las uñas, de las fotos para identificar cómo fue el ataque y demás, porque no es lo mismo, no es la misma interpretación psicológica si yo voy a matar a alguien, si lo mato con un arma de fuego de frente a él o lo hago de espaldas. ¿Sí? Entonces implica que mi vínculo con la persona es distinto y mis motivaciones son diferentes. Es decir, yo quería que la otra persona viera que yo le estaba poniendo el arma y todo lo que le podía generar, toda la angustia y todo el desajuste emocional, o lo que quería era sorprenderlo y que ni supiera qué pasó, cómo pasó, ni quién fue. Entonces habla de ira, habla de venganza, habla de ajuste de cuentas, habla de desajuste psicológico de la persona, habla de N cantidad de situaciones. Y las autopsias psicológicas es cuando hay la pérdida de vida de alguien y hay la duda entre un homicidio y un suicidio. Lo que pasó, bueno, en Colombia eso no se hizo, pero hubiese podido hacerse con los desaparecidos de Soacha, con los falsos positivos, ¿sí? De que se presumía de que ellos se habían quitado la vida porque apareció la escena y demás, pero se empezó a identificar que habían errores tan tontos como ubicar el arma en la derecha y resulta que la persona era zurda. ¿Qué se hace desde la autopsia psicológica? Cuando le llega el caso al profesional. En mi vida laboral, que tengo
casi que 15 años ya de psicóloga, en mi vida laboral nunca he hecho un proceso de autopsia psicológica. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacer ese proceso de recolección de información retrospectiva de la persona, es decir, desde el día del suceso, recolectar la información a nivel de historia clínica, médica, recolección de información con compañeros de trabajo, familiares, hijos, si los tiene, todas las personas cercanas, la mayor cantidad de información que tengamos para recolectar cómo fue el diario vivir, las situaciones a las que fue o estuvo expuesta esta persona entre los últimos, entre 6 o mínimo 3 meses de su vida, para identificar si hubo alguna situación contextual o psicosocial que pudo representar un detonante para el suicidio. Una pérdida de empleo, una pérdida de algún tipo, de algún familiar, de un hijo, de haber conocido que tiene una enfermedad huérfana o una patología irreparable. Decir que algún elemento que podríamos decir, sí, le generó tanto desajuste a la persona, lo desbordó de tal modo que pudo ser posible que eso le hubieran podido empezar a generar una serie de fantasías de ideación suicida hasta que finalmente lo hizo. Además, implicaría que esta persona en esos últimos 6 meses de su vida, 3 como mínimo, haya tenido conductas asociadas a un patrón depresivo, de aislamiento, de que haya roto o se haya distanciado de sus amigos, de sus familiares, que haya dejado de practicar sus actividades de ocio y de sano esparcimiento. Es decir, que se hayan visto en la persona ciertos cambios que nos hayan o que nos puedan evidenciar que la persona tenía características emocionales de apatía, de anedonia, de baja anímica, para que nos quede entendible para todos. O si no, o si vemos que todo estaba en orden, pues entonces eso nos da luces o le entregamos luces a el área investigativa de que vaya por otro lado el proceso y que se puede investigar el caso si es que se tratara posiblemente de un homicidio. ¿Sí? Y hasta aquí creo que llegamos el día de hoy, ya van a ser las 8, si no nos vamos a quedar aquí todos dormidos y todos tenemos un grueso de actividades laborales mañana. Mañana van a compartir, aquí Miguel tendrá que celebrarle de muy temprano a las mujeres que estén cercanas a él, compañeras de trabajo, mamá, hijas, amigas, novia, pareja, y nosotras nos sentamos aquel día, esperemos que nos sorprenda de una modo. ¡Qué conveniencia! Tranquilos que dentro de 8 días nos toca a nosotros. Sí, profe, no, pues estaba muy pendiente del caso que su merced estaba hablando, del de la policía, y me pareció tenaz. Voy a buscarlo para leerlo. Ese caso es genial, es que Erika, ya me acordé. Erika, es el caso de Erika Cecilia Generis, pero si tú lo buscas, o quien lo quiera buscar, el caso Aldana, sale N cantidad de información, es más conocido así, como el caso Aldana, porque es bien interesante. O sea, este tipo le hizo un proceso de disecado al cuerpo para que el proceso de desangrado y demás de vísceras no tuviera todo el proceso de fluidos que nosotros conocemos, y entonces todo lo que es el torso quedó casi que una piel seca de una vaquita, todo lo que es la piel pegada a costillas y demás. Entonces retiró extremidades inferiores, extremidades superiores, le retiró el cuero cabelludo, o sea, tuvo ciertos cuidados de la parte de la vulva, de la parte del cabello, de la rayada del rostro, que daba luces a los expertos que apoyaron en ese caso, de decir, bueno, había una relación vincular fuerte y un patrón de venganza claro y de tipo íntimo, de tipo sexual hacia esta persona. Y hoy día, dentro de lo último que conocí de ese caso, él se sigue declarando inocente y está privado de la libertad, ¿no? Guardadito. Esta es la hora que él dice que sí, la familia de la señora, ellos lo que piden es que por lo menos que él acepte, teniendo en cuenta que ellos
creo que tenían 2 hijos, no me acuerdo, creo que eran 2 niñas, pero sí tenían 2 hijos. Entonces ni siquiera eso lo detuvo. El homicidio se dio en la propia casa, como en el garaje de la casa y con un arma contundente, con un golpe. Ella muere por un golpe, con un golpe en la cabeza. Pero luego pues él hace todo el proceso del tratamiento del cuerpo, que es como lo más particular y lo más representativo, que ahí es donde ejecuta todo su ritual de venganza, de desahogo, y cubre todas las huellas. ¿Por qué se creyó que él hizo? ¿Cuál fue al parecer su motivación? Porque él descubre que ella tenía un amante. ¿Por qué se empezó a investigarse a él? Porque se revisó el computador de ella, lo llevaron a cadena de custodia y demás, se dieron cuenta que él tenía, que ese computador pues tenía un programa espía, ¿sí? Entonces donde se tenía acceso a las conversaciones de ella, le encontraron conversaciones, imágenes, videos de tipo sexual, íntimo con una persona, con un caballero. Entonces pues se pensó, se encontró un motivo. Y además de eso, todo el comportamiento del coronel tras el homicidio, tras la desaparición de su esposa. O sea, se supone que si mi pareja se va 2, 3 días, 4 días, no llega ¿dónde está? No sabemos. ¿Cuándo llega? No, tampoco. Y no hay una sensación de alarma, de acudir a las autoridades, un cambio anímico. Entonces uno dice, bueno, y este está como, diría por ahí en un meme, lo veo como muy contentico. Entonces implica que desde ahí pues la persona básicamente empieza a mostrar conductual y emocionalmente una serie de indicios que hizo que pues el caso se empezara a dirigir, que empezara a tener bastante atención. Entonces por lo pronto, Lorena, Miguel y Gabriela, dedíquense a descansar, a amanecer mañana bellas, a que el día las sorprenda de inicio a fin. Miguel a levantarse muy temprano para que pueda consentir a las mujeres que están cerquita tuyo. Por supuesto, profe. Muchas gracias. Igual entonces, Lore, detén la grabación. Vale, perfecto.